Historias de mi pasado, episodio 3. ¿Cómo fue que terminé náufrago en el mar temiendo por mi vida? Hola, yo soy Carlos Angel con un nuevo episodio de Historias de mi pasado. Para los que son nuevos en el canal y no conocen esta serie de videos, les dejo los dos previos episodios aquí en las notas del video, al igual que al final del video. Unas muy interesantes historias de mi pasado. Pero bueno, vayamos a lo importante de este video, por lo que ustedes están aquí. ¿Cómo fue que terminé náufrago en el mar en la noche temiendo por mi vida? No recuerdo exactamente la fecha de cuándo sucedió, pero calculo que tenía unos 11 o 12 años. Era Semana Santa. Cuando yo era pequeño, mi familia acostumbraba a ir en Semana Santa a la ciudad natal de mis padres, a las orillas de Sonora. Pero no nos quedábamos ahí, sino que nos íbamos a una playa cercana a unos cuantos minutos de ahí. Tengo muy buenos recuerdos de siendo niño y divirtiéndome con mis primos, con mis hermanas, o paseando por la playa en cuatrimoto, o haciendo carreras en las dunas, aunque fuera un niño. Muy bonitos recuerdos de esa época en ese lugar. En uno de los últimos años que hicimos ese viaje a la playa, mi padre llevó una lancha de pedales para que fuéramos a pescar. Y un día, un primo... ¿se acuerdan de esa persona que me acompañó en las aventuras por Europa? Armando el Cholo Gataz. Él, junto con otro primo, decidieron ir a pescar y me invitaron a mí porque yo me llevaba bien con ellos. Ellos eran mayores que yo, en ese momento ellos debían de haber tenido unos 17 o 18 años. O sea que ellos ya podían cuidarse por su propia cuenta y a mí me dejaron ir con ellos porque eran mayores. Así que esa tarde alistamos todo, preparamos las cañas y nos llevamos la lancha. En la lancha cabían 4 personas y nada más. Avisamos que nos íbamos a ir y nos fuimos a un lugar muy lejos en la playa. Debo decir que esa playa a la que iba cuando era niño es muy chica. Es una sola calle al lado del mar y con unas cuantas casas, vive muy poca gente ahí. De hecho, difícilmente llegaba la cobertura del celular. Tenías que subirte a una colina muy alta de arena para poder conseguir señal de teléfono. No había cable, ni señal de internet, ni nada. Era para irse a divertir totalmente en la playa. U ocasionalmente ver por 20ª vez la película que llevaste a la playa. Así que ese día que decidimos ir a pescar, nos fuimos por la calle principal, la única calle que había, hasta que terminara y después de eso nos bajamos a la playa y continuamos todavía más lejos. Mucho más lejos, no había ni una sola casa alrededor, ni se miraban personas cerca, hasta que encontramos un lugar tranquilo donde nos pareciera bien para ir a pescar. Pusimos la lancha en el agua y zarpamos para surcar los mares. Nos queríamos alejar bastante de la playa porque sabíamos que los peces no iban a estar cerca de la orilla. Ya era algo tarde, faltaba poco tiempo para que oscureciera, pero bueno, no nos importó eso. Nuestro objetivo era estar ahí hasta que se hiciera de noche y ya regresarnos. Pero como en ese momento todavía era tarde, el sol nos molestaba bastante. De nuestra suerte, la lancha en la que íbamos tenía una sombra, así que la pusimos. Y la verdad no puedo contar mucho de la pesca, es bastante aburrida. Además que no pescamos nada, aparte de medusas. Decepcionados porque no habíamos pescado nada, aparte de que ya era noche, decidimos regresarnos a nuestra casa. Sacamos las cañas del agua y empezamos a pedalear a la orilla, porque estábamos bastante metidos en el mar y estaba totalmente oscuro. Pero conforme pasaban los minutos nos dimos cuenta que estábamos tardando demasiado en llegar a la orilla. Según nosotros no nos habíamos alejado tanto de la orilla como para tardarnos todo eso en regresar. Aparte que ya nos estábamos empezando a cansar de tanto pedalear. Pasó como media hora y no llegábamos a la orilla. Es más, no nos estábamos moviendo. Y ahí es cuando nosotros nos empezamos a preocupar. Lo bueno que nosotros precavidos llevamos chalecos salvavidas y también una linterna. Sabíamos que nos iba a ganar la noche y que íbamos a necesitar una linterna por lo que sea. Pero era una linterna sencilla, no era la gran cosa. Entonces eso fue lo único que nos iluminaba en la total oscuridad del mar. No alcanzamos a ver la orilla ni dónde estaba nuestro auto, mucho menos ver nuestras casas desde ahí. Lo único que alcanzamos a mirar eran las luces de una ciudad que se encontraba muy a la lejanía, y a nuestra espalda cientos de kilómetros de mar totalmente oscuros. No sabíamos qué hacer y de hecho nos estaba empezando a dar miedo. No sabíamos si había animales muy grandes que nos estuvieran acechando. No conocíamos qué tipo de peces había en esa zona. Entonces eso es lo que nos empezó a preocupar más. Nosotros en ningún momento dejamos de pedalear. Íbamos a la zona donde pensábamos que habíamos dejado nuestro auto. Nos podíamos orientar un poco ya que sabíamos que la ciudad de allá ahí estuviera todo el tiempo a nuestro lado derecho. Pensábamos que teníamos el ancla puesta pero la habíamos recogido cuando queríamos regresarnos. O a lo mejor que nos habíamos atorado con algo, pero no, todo estaba bien. Nada más nos quedaba seguir pedaleando. Así pasaron las horas y estábamos igual. Nos empezamos a desesperar mucho y a pensar muchas teorías extrañas, lo cual nos puso todavía más nerviosos. No sabíamos qué había sucedido, si algo nos estaba jalando o qué pasaba. Aparte que no teníamos cómo contactar a nadie. Lo único que llevábamos era un radio walkie-talkie.
Pero no era la gran cosa, no iba a alcanzar desde donde estábamos hasta nuestra casa. Solo nos quedaba seguir pedaleando a la orilla, y así seguimos durante otras horas. Ya era bastante noche y no se alcanzaba a ver nada. No se imaginan la desesperación de no saber qué hacer. Estar en un lugar tan peligroso como es el mar, en la mitad de la noche, sin poder contactar a nadie y no puedes regresar a la orilla. Cada vez más cansados, desesperados y con miedo en la total oscuridad del mar. No es algo bonito el estar así, no saber qué es lo que hay más allá de 1 metro de ti, o quién sabe qué tantas cosas nos podían estar esperando abajo. No sabíamos qué hacer, y yo siendo un niño. Dios mío, ha sido de los peores momentos que he pasado alguna vez. Hasta que muy al rato, ya cansados de tanto pedalear, suena el radio. Era mi papá, que estaba en la orilla junto al auto donde lo dejamos. Porque como ya era muy noche y no habíamos regresado a la casa, obviamente se preocupó y fue a buscarnos. Lo bueno que lo hizo, porque si no hubiera sido así, no sé qué hubiera pasado. Pero aunque él estuviera en la orilla, no era como que podía hacer mucho e irnos a rescatar. De hecho, él apenas alcanzaba a vernos y nosotros no sabíamos dónde estaba. Es cierto, nos calmó bastante el que ya alguien supiera dónde estábamos. Y en ese mismo rato que continuábamos yendo hacia la orilla pero no avanzábamos, mi papá se subió al techo del carro para hablar a nuestros familiares y que le hablaran a la policía. Aunque tampoco era como que en la playa donde estábamos tuvieran una superestación y tuvieran lanchas para ir a recogernos. No en lo absoluto, les dije que es una playa muy pequeña. Lo que sí hicieron, pero tardaron todavía más, es contactar a los policías de la ciudad que nosotros mirábamos a la distancia. Porque seguramente ellos iban a conseguir una manera para irnos a rescatar. Porque en serio estábamos muy alejados de nuestra playa y muy lejos de la otra ciudad. Nos calmamos bastante al ya saber que venían por nosotros. Pero de todas maneras aún teníamos el miedo de que estábamos en la mitad del mar. Y no sabíamos si la corriente nos estaba llevando más dentro del mar. No sabíamos qué hacer, simplemente teníamos que seguir esperando y pedalear esperando lo mejor. Y así siguieron pasando los minutos, cada vez más desesperados ya queriendo que nos fueran a rescatar. Así pasaron muchos minutos, hasta que mi papá nos llamó por el radio y nos preguntó si teníamos la sombra de la lancha puesta. Y sí, efectivamente todavía la teníamos puesta. La pusimos en su momento porque cuando empezamos a pescar todavía había sol. Y se nos había olvidado bajarla cuando se hizo de noche. Y jamás se nos pasó por la cabeza que esa sombra podía estar haciendo como vela y que eso era lo que estuviera evitando que nos pudiéramos mover. Jamás se nos ocurrió y estuvimos como 5 horas en el agua pensando que era lo que podía hacer, inventándonos nuestras propias historias, y no se nos pudo haber ocurrido quitar la sombra. Pero ya que nos lo dijeron, bajamos la sombra y empezamos a pedalear con nuestras últimas fuerzas. Teníamos muchas horas en el mar pedaleando sin parar, y así a los pocos minutos llegamos a la orilla. Todos encantados porque sentíamos que nos habían salvado la vida. Y de hecho así fue. No sabíamos cuánto tiempo iban a tardar en venir desde la otra ciudad, o si es que iban a venir. Me acuerdo que en cuanto llegué a la orilla me bajé y empecé a besar la arena. Después de haber sentido que podía morir en el mar, lo único que quería era sentir la arena, sentir la tierra, sentirla en mis pies, sentirme seguro sin miedo de no saber qué hay abajo de ti. Dios santo, Dios mío. Es una cosa que pasó hace ya más de 10 años y aún me acuerdo y tengo una sensación profunda de desesperación. En algún momento empecé a llorar porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué hacer. Y cuando llegamos a la orilla, abracé a mi papá como jamás lo había hecho antes. Porque aunque fuera una estupidez tan sencilla como que nos dijeran que bajara la sombra, sentí como si mi papá me hubiera salvado la vida. Y wow, o sea, Dios, no manches. Toda la gente de la playa se enteró de ese suceso. Digo, tampoco es tanta, pero sí fue un suceso importante que resonó en toda la playa. Estábamos tan agradecidos de estar en la orilla, en tierra firme, junto a mi papá y a los policías que nos estaban esperando ahí, que no nos importó si es que nos estaban mirando como estúpidos porque no se nos había ocurrido bajar la puta sombra. Nada más quería ya estar a salvo en mi casa, descansar, sentirme seguro en mi casa con mi familia. Puede ser que ya ahorita al final, ya que conoces toda la historia, sea una estupidez, pero créeme que para nosotros tres, que estábamos en esa lancha a la mitad del mar, en total oscuridad, en la mitad de la noche, no era ninguna estupidez. Sentíamos que podíamos morir. Dios santo. Pero bueno, estoy aquí, parece que no morí, sigo aquí, me siento aquí. Mínimo en este plano existencial no morí. Y pude continuar toda mi vida para convertirme en la persona que soy hoy en día. Y ahí está. Esta es la historia de mi pasado. La historia de cómo naufragué en el mar a la mitad de la noche, temiendo por mi vida. Espero que te haya gustado este tercer episodio de Historias de mi pasado. Si fue así, regálame un me gusta o comparte este video para que más gente conozca mi triste historia de cómo casi morí en el mar. Por una estupidez, claro. Suscríbete en la parte de abajo en el botón que dice suscribirse para recibir las próximas emisiones de este programa de Historias de mi pasado. Que para los interesados, en el siguiente episodio les voy a contar la historia de cómo perdí mi video porno. Y sí, yo tenía un video porno de mí. Yo soy Carlos Ángel y te espero en mi próximo video. Adiós.